Bienvenidos a otra conferencia de prensa de la 62ª sesión de la Conferencia General. Quiero agradecerles una vez más a todos los periodistas y profesionales de comunicación, tanto internos como externos, como de la Iglesia. Hoy tuvimos un día muy ajetreado. Por supuesto, comenzamos con el culto e inmediatamente después recibimos la visita de la alcaldesa de San Luis, Cara Spencer. Vino a agradecernos por elegir San Luis y estar aquí. También hablamos sobre el tornado desde el 16 de mayo. Como conferencia general, donamos a la ciudad de San Luis $100,000 para ayudar a las víctimas y a la construcción de infraestructura necesaria para restaurar muchos de los vecindarios gravemente afectados. También tuvimos la presencia de muchos medios de comunicación locales, tanto de televisión como de periódicos y medios digitales. Cubrió la noticia, lo cual fue muy interesante. Luego continuamos con los asuntos de la iglesia y en especial el manual de la iglesia. Hoy recibimos muchos temas nuevos. Les daré un resumen. 11 de los 29 temas se aprobaron, 3 se devolvieron al comité del manual de la iglesia para su discusión y luego se volvieron a presentar en el pleno y 8 siguen pendientes. Hoy vimos que a los delegados les preocupa mucho el futuro de las membresías, incluso de los miembros que no asisten o ausentes. Vimos mucha discusión sobre qué hacer cuando los miembros dejan de asistir a una iglesia local, cuál debería ser el proceso para removerlos de la membresía. Hubo mucha discusión al respecto. También hablamos sobre la disciplina eclesiástica y nos preocupa cómo se perciben los cambios en el manual de la iglesia local en relación con eso. El punto 407 de la agenda fue el más debatido y de hecho tuvo 2 mociones de enmienda y una moción para enmendar la enmienda. Si están familiarizados con el procedimiento parlamentario, es cuando la gente se pregunta qué está sucediendo en este momento, porque normalmente no sabemos cómo seguir esto correctamente. Para quienes lo siguen de cerca, el canal X, el antiguo canal de Twitter de Adventist News, intenta comunicarse con mucha claridad y ayudar incluso a los delegados a comprender dónde nos encontramos en la discusión. No vamos a entrar en detalles sobre cómo se desarrolla el procedimiento parlamentario, pero este requirió bastante tiempo de conversación. Una de las enmiendas, no estoy seguro de si se trata de este punto, tenía que ver con el de las ofrendas, que las ofrendas fueran voluntarias. Y este es un punto muy importante que se planteó y se mantuvo, que el diezmo se considerará lo que se devuelve a Dios por lo que Él nos ha dado. Pero cualquier ofrenda que se desee traer es voluntaria y se basa en la gratitud a Dios. Y hoy los delegados fuimos muy cuidadosos al abordar esto para que las ofrendas no se convirtieran en una carga para los miembros. Se da con alegría por lo que Dios nos ha dado. Un delegado habló sobre cambiar la Constitución para establecer límites de mandato, de modo que las personas no ocupen cargos hasta la jubilación, lo cual impide que los jóvenes ocupen cargos. Eso también se planteó, no como punto, sino mencionado por un delegado. También les preocupa el lenguaje prescriptivo en el manual. Gran parte de la discusión giró en torno a cómo elegir el lenguaje adecuado en un manual de la iglesia. De nuevo, hay 174,000 congregaciones adventistas que leen cada palabra de este manual para comprender cómo deben proceder dentro de su iglesia local. Y en el adventismo, la iglesia local es el centro. Todas las demás partes de nuestra estructura sirven a la iglesia local o deberían servir a la iglesia local. Y me tomaré unos momentos para explicar eso. Tenemos una iglesia con estructura de responsabilidad ascendente. Por ejemplo, nuestras iglesias locales no tienen que gestionar la nómina, porque eso lo hace la asociación local. Un grupo de iglesias adventistas forma una asociación. Así que se responsabilizan de gran parte de ese trabajo, de gran parte de ese proceso. Las asociaciones locales generalmente no necesitan hospitales, no los administran.
Eso suele hacerlo una unión o las universidades también son administradas por una unión, dependiendo de la responsabilidad. Tenemos esta responsabilidad ascendente. Al mismo tiempo, dado que queremos mantener la autonomía lo más local posible, cada una de estas entidades tiene la autonomía que necesita para cumplir la misión localmente. No es apropiado que una institución muy alejada de la iglesia local decida cómo se cumplirá la misión dentro de la realidad en la que vive. Por lo tanto, tenemos estándares generales, incluso una membresía general que acordamos en todo el mundo que este debería ser el manual de la iglesia. Este es el ideal y luego lo aplican e interpretan localmente las personas que están allí, quienes también tienen la plenitud del Espíritu Santo y actuarán en esa localidad. En cuanto al comité de nombramientos, hoy recibimos muchos informes, particularmente secretarios asociados. Se nominaron y aprobaron 4 titulares y 3 nuevos miembros de ese equipo. Se debatió sobre el comité de nombramientos presentado en grupo y el presidente continuó con el procedimiento. Les leeré los nombres. Hansli Maruven, elegido subsecretario de la Asociación General. Actualmente se desempeña en ese cargo Gerson Santos, secretario asociado de la Asociación General. Gary Cross, secretario asociado de la Misión Adventista. Y C. Elbert Kuhn, secretario asociado. También responsable del Servicio Voluntario Adventista. Karen Porter, secretaria asociada de la IPRS, que es como se envían misioneros y recursos. Salom Kwasi Sesu y Alexander Out como secretarios asociados. Hoy también se nominaron y eligieron los presidentes de división. Se destacaron los nombres que se presentaron: Blasio Ruguri de la División de África Centro-Oriental, Mikhail Kaminsky de la División Euroasiática, Abner de los Santos de la División Interamericana, Barna Magurosi de la División Intereuropea y G. Alexander Bryan de la División Norteamericana, Sun J. Han de la División Norte Asia-Pacífico, Stanley Arco de la División Sudamericana, Glenn Townend de la División del Pacífico Sur, Harrington Akoba de la División Océano Índico de África Austral, John Victor Schindler de la División Sur de Asia, Roger Kaderma, División Sur de Asia-Pacífico, Daniel Duda, División Transeuropea, y Basi Udo de la División de África Central Occidental. Solo para recordarles que la Conferencia General está compuesta por uniones, no por divisiones. Entonces, un grupo de iglesias forma una conferencia, un grupo de conferencias forma una unión y un grupo de uniones forma la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Y debido a que el mundo es muy grande, la Conferencia General está dividida, de ahí la palabra, en 13 áreas regionales que llamamos divisiones, que administran el trabajo allí en esa región. Y cuando digo administrar es un término muy impreciso porque, de nuevo, la autonomía es lo más local posible. También tuvimos una iniciativa de testificación donde Nelson Ernst animó a los delegados a testificar en San Luis. Utilizando los recursos proporcionados por cada delegado a las personas con las que interactuamos en la ciudad. Y ese es un resumen de lo que sucedió hoy. Siéntense libres de hacer preguntas en cualquier momento cuando tomen el micrófono, si hay alguna pregunta relacionada con esto. Sin más preámbulos, quisiera llamar al pastor Rick McEdward para que responda algunas preguntas que puedan tener sobre nuestro secretario de la Conferencia General. Como siempre, por favor, acérquense al micrófono y hagan sus preguntas. Recuerden su nombre y la organización a la que representan. Claro, soy Heidi Baumgartner de la Unión del Pacífico Norte y de la revista Gleaner y les traigo saludos de ese territorio, especialmente de la iglesia. Mi pregunta es, ¿qué desearías que la gente comprendiera más sobre la misión intercultural? ¿Y qué lecciones has aprendido que realmente te hayan llamado la atención sobre cómo navegar la cultura al compartir el Evangelio? Bueno, antes que nada, déjame decirte que es muy grato tener mi unión de origen aquí.
Soy del Pacífico Norte y me encanta ese territorio. ¿Qué deseo que entendiera la gente sobre la misión intercultural? Es un tema muy profundo. Es el área de mi tesis de investigación. De hecho, creo que lo principal que pasamos por alto es algo básico llamado comunicación orientada al receptor. Y eso significa que pensamos en lo que entienden dentro de su contexto y los encontramos donde están en lugar de donde estamos nosotros. A menudo, como organización mundial, tendemos a tener una estructura evangelística monolítica que realmente asume el conocimiento bíblico. Así que diría que si vamos a encontrarnos con las personas donde están y si las zonas cristianas del mundo donde hemos crecido más rápido ahora son fuertes gracias a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, creo que las zonas del mundo en las que he trabajado, como Asia y Oriente Medio, África del Norte, necesitan ser comprendidos y atendidos donde están. Y eso requiere un estudio especial de las personas y un estudio especial de la palabra de Dios para que puedas ayudar a que el mensaje sea claro para quienes no lo entenderían. Y entonces, si les damos temas, ahora estoy entrando en modo de enseñanza, si les damos temas para que los que no están listos no se arraigarán en su corazón ni en su mente, y entonces tenemos que atenderlos donde están. Sí, no respondí a tu pregunta. Lecciones a lo largo del camino que has aprendido a través de tu carrera en el ámbito intercultural. En realidad la vida intercultural es gratificante para mí. Empecé de joven, de hecho pasé parte de mi adolescencia en Arabia Saudita. Mi padre trabajaba allí y entonces la vida intercultural es parte de mi herencia y parte de quién soy. Tal vez eres nativo digital, yo soy un nativo intercultural, por eso. Y creo que el aspecto más importante no es tan ajeno a mi primera respuesta. Ir a comer a las casas de las personas, ir a los mercados, ver dónde vive realmente la gente, salir de las trampas para turistas y ver dónde la gente está realmente involucrada en la vida real. Y si haces eso, podrás apreciarlos por quienes son, en lugar de solo por las baratijas y adornos que mucha gente trae a casa. Y creo que eso te tenderá un puente hacia el Evangelio. Jesús vivió con nosotros, fue encarnado y al vivir con nosotros nos dio un ejemplo de cómo todos debemos vivir como siervos transculturales. Samuel Gervin de la revista Spectrum. En primer lugar, felicitaciones. Acabas de regresar, por supuesto, de dirigir la MENA, un campo muy difícil de liderar, y me gustaría leer una cita que dijiste en la conferencia. Dijiste en referencia a la misión en Oriente Medio y Norte de África que necesitamos creadores de tiendas, no falsificadores. Y ese es el fundamento de esta pregunta. ¿Cómo crees que tu puesto en Medio Oriente y Norte de África te ha preparado para asumir este nuevo rol? ¿Y qué visión te ha otorgado tu puesto en Oriente Medio y Norte de África al asumir el cargo de secretario ejecutivo de la Iglesia Mundial? Gracias, Samuel, por la pregunta. Primero, un poco sobre la falsificación de tiendas. Hay organizaciones que envían creadores de tiendas sin otra opción legal y falsifican una identidad comercial. Cualquiera que enviemos realiza un negocio legítimo para la comunidad y lo utiliza como creador de tiendas. Ese es el matiz. Quizás podrías explicar qué es un creador de tiendas en primer lugar. Sí, excelente pregunta, excelente mención, Sam. Un fabricante de tiendas está en la línea del apóstol Pablo, quien fabricaba tiendas para ganarse la vida compartiendo el Evangelio. Así que para animar a la iglesia global a adoptar esa identidad, sin importar dónde se encuentren en Norteamérica, en su país de origen, o a explorar culturas para compartir el Evangelio,
En cuanto a cómo se relaciona con mi rol actual y mi experiencia, diría que la Secretaría en la Conferencia General se centra en la misión desde los dos últimos secretarios hasta los anteriores. Se trata de encontrar maneras de involucrarse en los lugares más difíciles del mundo. Las tres ventanas de las que hablamos: la ventana urbana, la ventana postcristiana y la ventana 1040. He estado expuesto a todas ellas y sinceramente compartir en esos contextos es difícil. En MENA y en la Secretaría nos preocupa lo mismo. Eso significa involucrar, enviar, capacitar y preparar a las personas con las diferentes funciones y luego con ASR registrar su historia. Gracias, Samuel. Otro Samuel, Samuel Gil de la Unión Española. Tengo dos preguntas. Somos una denominación minoritaria en el mundo. ¿Cómo podemos ser más relevantes para el mundo? Y la segunda es, en un mundo cada vez más polarizado, ¿cómo podemos mantener nuestra voz profética clara y equilibrada, incluso siendo minoría? Una de mis convicciones es que nuestra escatología nos da lo que yo llamo puentes bíblicos contextuales con todas las religiones del mundo. Así que no creo que nuestro rol profético deba disminuir para ser un buen testigo. De hecho, debería ampliarse. Nuestro rol profético es significativo, y lo creo. La relevancia se desprende de ello. En nuestra región del mundo, con guerras, 6 de nuestros países están actualmente en conflicto, otros están en pausa, pero sinceramente es constante. Apenas se ha explorado en Oriente Medio y Norte de África, hablando de eventos actuales. Entiendo que los eventos actuales pueden ser objeto de profecía y titulares, pero creo que influye en nuestras respuestas y en cómo podemos ser relevantes. También debemos conocer a la gente. Jesús era un maestro en el estudio de individuos y grupos. Hacía más preguntas que respuestas directas. Se relacionaba con la gente de una manera que satisfacía sus necesidades legítimas y gracias a ello ganó seguidores. Esa es una referencia encubierta al Ministerio de Sanidad, página 143. Jesús conocía a la gente y creo que nuestras iglesias tienen excelentes programas. No me opongo a nada que nuestra iglesia haga para atraer gente, pero me encantaría ver que cada adventista del mundo se involucrara con sus vecinos, compañeros de trabajo y familias, porque creo que esas personas están más dispuestas a escuchar tu historia con Jesús, a probar y ver que el Señor es bueno, que si hacemos un programa con el que pueden o no conectar. Creo que los programas deberían continuar. Bueno, creo que el toque personal es realmente necesario y es ahí donde se hacen discípulos. Muchas gracias. Antes de la siguiente pregunta, me gustaría presentarles a nuestro tesorero, el pastor Paul Douglas. Lo vi allí. Ahí está. ¿Le importaría acompañarnos, por favor, señor? Les damos la bienvenida a nuestros periodistas, tanto internos como externos. Le han estado haciendo preguntas a Rick y usted ha venido a rescatarlo para compartir esa carga. Bueno, no hay problema. Siéntanse libres de hacerle preguntas tanto al pastor Paul como al pastor Rick. Intentemos no preguntarles a ambos constantemente, porque entonces las preguntas se hacen muy largas. Tenemos otros 20 o 25 minutos. Continúen, por favor. Pensé que el pastor Rick era el único en el escenario. Le preguntaré a él y obviamente al pastor Douglas también, si quiere profundizar en el tema. Como hijo de misioneros,
me alegra que tengan tanta experiencia intercultural y tanta sabiduría sobre las culturas del mundo. Con eso en mente, un comentario de Tim Standish y varios de los presentes fue cuando anunciamos a los presidentes de la división. Él dijo que obviamente lo felicitaba, pero también dijo que el poder del titular es muy claro. Mucha gente fue reelegida. Sé que Sam, ese no es el término técnico, pero fueron elegidos de nuevo. Por otra parte, dijo que básicamente no hay mujeres representadas aquí. Y obviamente en ciertas partes del mundo eso se ve muy mal, incluyendo la mía. Soy sueco. Como iglesia, nos vemos mal cuando solo tenemos hombres representando el liderazgo. Mi pregunta es, ¿debería seguir así? ¿Le parecería bien que una mujer ocupe su puesto en algún momento? Agradezco la pregunta. Soy el hermano menor de 3 hermanas mayores, que son mujeres poderosas. Probablemente soy el más callado de la familia. No solo le debo la vida a una mujer, mi madre, sino que también respeto a las mujeres en el trabajo y en el ministerio. En cuanto a aceptar mi trabajo, no tendría ningún problema si algún día una mujer en puestos de liderazgo estaría allí. Y solo diría que creo que la clave es tener experiencia en roles de liderazgo a lo largo del camino y poder ver, y lo hemos hecho de alguna manera, incluso en MENA, pero diría que de maneras más pequeñas debido al contexto cultural. Pero tiene que ser de alguna manera intencional o deliberada de nuestra parte para desarrollarlo. Quiero abordar uno de sus puntos relacionados con el poder de la titularidad y entiendo el concepto de tu pregunta, pero me gustaría replantearlo en términos del poder de la oración, ya que creemos que el proceso del comité de nombramientos es un proceso de oración y que si una persona que es titular es elegida nuevamente para servir en ese cargo o una nueva persona es elegida para desempeñar ese cargo, no se basa en la titularidad, sino en la guía del Espíritu de Dios solicitada mediante la oración. Quería comentar sobre esa narrativa de que la titularidad es casi una ventaja en términos de un cargo y luego menosprecia el poder y el propósito de la oración. Entiendo, disculpen, el segundo punto sobre las mujeres. Bueno, en mi rol como tesorero hay una mujer en el equipo de tesorería. También tenemos 2 tesoreras de división y es un esfuerzo intencional de mi parte y de todos los demás líderes que me acompañan en la tesorería buscar oportunidades para que las mujeres avancen en puestos directivos. Tomará tiempo, pero no lo lograremos si no empezamos. Gracias a ambos. Gracias. Nombre y organización. Mi nombre es Stanton Witherspoon, trabajo en la revista Spectrum. Tenía 2 preguntas, pero creo que la de las mujeres ya fue respondida. Ayúdenme a entender. ¿Habrá algo que cambie en el nuevo liderazgo? Tomamos más de 2,000 personas de todo el mundo, como las personas más brillantes de las iglesias locales de todo el mundo, y los traemos aquí para discutir asuntos relacionados con el crecimiento y desarrollo de nuestro movimiento, nuestra iglesia, nuestra misión. Pero también durante los pocos días que he visto, es mi primera vez en la conferencia general, hemos estado escuchando historias, incluso antes de venir a la conferencia, que soy de África. Los africanos vienen y luego a veces se van porque van a comprar mientras la gente está haciendo negocios y trabajando y haciendo cosas en el salón.
pero esta es mi primera vez y solo son 3, 4, 5 días hasta ahora. El sábado fue tan increíble, la energía en la sala era genial, lloré y todo porque era mi primera vez estando aquí y viendo tanta energía en la sala. Mi punto es, esta es gente brillante, estas son personas con mentes brillantes que traemos de diferentes países y la sala está llena de energía. Y justo hoy, Sam, dijiste que deliberamos sobre temas largos y que a veces la gente se confunde. Me confundí en medio de la discusión, pero seguía encaminado porque tenía que hacer mi informe. Lo que quiero decir es, no digo que lo discutido no fuera relevante, lo era, pero estas personas son fuertes y poderosas que traemos aquí desde todo el mundo y hay muchas cosas importantes sucediendo en todo el mundo. Al principio, algunas personas empezaron a plantear algunas cuestiones. ¿Por qué la agenda? Podemos hacer una pausa a mitad de cada día. La agenda debería ser abierta, de modo que al llegar también podamos añadir algo para debatir ese día. Se mostró un poco más adelante, pero quiero partir de ahí y preguntar qué cambiaría entonces. Cosas están sucediendo en todo el mundo y tienen una audiencia global aquí. Conversaciones sobre temas globales y cosas así. Hablo desde esa línea. ¿Qué cambiará? ¿Cómo pueden ayudarnos a nosotros o a mí personalmente? ¿Cómo pueden ayudarme de alguna manera a conversar sobre temas globales para ayudarnos en el crecimiento y desarrollo de nuestra iglesia? De acuerdo, intentaré aclarar tu pregunta para que podamos abordarla. Desde tu perspectiva, tenemos muchos delegados que vienen y estamos discutiendo muchas cosas importantes para la iglesia. Sí, señor. Le gustaría saber cómo esto impactará el futuro de la iglesia, especialmente en lo que se refiere a cosas nuevas que no están necesariamente en la agenda, pero que tendrán un profundo impacto en la iglesia en general, ¿cierto? Sí, señor. De acuerdo, abordaré esa pregunta. ¿Y qué cambiará en el nuevo liderazgo? Sí, abordaré la pregunta primero y luego, por supuesto, tanto el pastor Paul como el pastor Rick pueden agregar algo. Cuando mencionamos la iglesia, hablamos de un grupo de creyentes que tienen la plenitud del Espíritu Santo y actúan de acuerdo con los planes de Dios. El Espíritu Santo no obra en libros de políticas que permanecen en un estante lleno de polvo. El Espíritu Santo no obra en edificios vacíos. El Espíritu Santo no obra en tecnología que simplemente está ahí. El Espíritu Santo obra dentro de las personas. Entonces, esta es la razón por la cual parte del proceso de elegir líderes es elegir líderes que estén llenos del Espíritu Santo, que escuchen el Espíritu Santo día a día a través de la oración, como mencionó el pastor Paul, que luego moverá a la iglesia en esa dirección particular que el Espíritu Santo los inspire a hacer. Y tenemos un proceso donde esto requiere afirmación, por lo que el Espíritu Santo revela a otros. Estoy sentado junto a dos oficiales ejecutivos de la Conferencia General, como lo llamamos. Habrá un tercero, el presidente, y si Dios le revela algo al presidente, él también debe revelárselo al secretario y al tesorero para que juntos vean en qué dirección guía Dios. Y lo mismo para cada departamento y para todo el edificio. Así que el cambio que usted pide no se produce solo a través de estas dificultades con las políticas, el manual, la constitución, etc. Aunque también es así, especialmente según la guía del Espíritu Santo. Por supuesto, nos gustaría creer que las decisiones que se toman en la conferencia general son importantes, pero las decisiones realmente importantes suelen tomarse un miércoles por la noche, cuando nuestros miembros se reúnen para orar por la situación de la iglesia y por lo que sucede en la iglesia local. Si vamos a completar esta misión, no será mediante métodos. Nuestros métodos no son para la misión, lo que nuestras obras son para la salvación. No se trata de los métodos, se trata de personas llenas del Espíritu Santo que están siendo usadas por Dios en cada iglesia local y en las entidades administrativas, incluyendo la conferencia general. En cuanto al cambio, Pastor Rick, Pastor Paul, ¿les gustaría agregar algo más? Bueno, antes que nada le doy la bienvenida a su primera sesión de la conferencia general. Es una experiencia que desearía que todos los miembros de nuestra iglesia tuvieran la oportunidad de vivir, pero no es necesariamente así, pero me alegra que esté aquí.
Preguntó qué cambiaría o qué va a cambiar. Sé que no es necesariamente apropiado responder una pregunta con otra pregunta, pero denme un poco de margen. ¿Qué les gustaría que se cambiara? Eso me ayudaría. Entiendo que esta es su primera vez y perdónenos por los detalles de revisar el manual de iglesia y los estatutos constitucionales. Pueden hacer una enmienda a la enmienda y a veces me confundo en cuanto a dónde estamos en el proceso. Finalmente el presidente con su sabiduría nos devuelve al camino correcto, pero esas son algunas de las funciones administrativas o de gobierno que aún debemos realizar y sobre las que debemos decidir colectivamente. Pero después de que hayan estado aquí durante los últimos 5 días y lo que han visto o escuchado, nos ayudaría a los pastores Rick, Ayrton y a mí. ¿Qué les gustaría que se cambiara? Retomando la guía del Espíritu Santo de la que habló Samuel, espera un momento. La señora que vino y preguntó en la sala que puede crear un espacio en la agenda que todos los días cuando dormimos el mismo miércoles por la noche de lo que estás hablando oramos aquí en la conferencia. El poder está aquí, danos un espacio, una vía que cuando volvamos a casa, a nuestras habitaciones de hotel, nos sentemos y pensemos en lo que ha sucedido hoy. En la sala oramos y esperamos que el Espíritu Santo, porque venimos con causas y pecados y nuestros pastores y demás. Creo que el Espíritu Santo definitivamente puede hablarnos en ese proceso. Si creamos la vía, probablemente sea solo una por ahora. Tal vez más adelante pueda saber cómo desarrollar las ideas. También puedo enviar sugerencias de lo que creo que nos encantaría cambiar. Muchas gracias. La fila es larga, me preocupa el tiempo que tenemos, es su tiempo, caballeros. Tengo toda la noche, pero estoy seguro de que ustedes no. Muchas gracias. Pensé que solo me preguntaba qué va a cambiar. ¿No va a decir algo? Tomamos una de sus sugerencias, una agenda más dinámica para que el Espíritu Santo pueda ser parte de ella. Le sugiero que me contactes, tienes mis datos de contacto y te pasaré el resto del escrito. Bueno, supongo que en cuanto a lo que preguntaba, y en este momento la mejor manera de responder es que la nueva administración de los funcionarios ejecutivos solo lleva 24 horas. Así que nos tomaría un tiempo reunirnos, orar juntos y deliberar sobre dónde vemos que el Espíritu de Dios nos dice hacia dónde debemos ir juntos. Sería muy difícil en este momento darle más detalles sobre qué podría cambiar y qué cambiaría, pero le devuelvo la palabra, no necesariamente para descartar su pregunta, sino para escucharle sinceramente y desde su corazón qué cree que podría cambiar. Agradezco su respuesta, muchas gracias. Gracias, por favor. Gracias, mi nombre es David Millar, soy de la Unión Franco-Belga, viviendo en Europa. Ha habido o sentido una desconexión entre muchos miembros europeos y la Conferencia General, que sentía por muchos estadounidenses en sus preocupaciones. ¿Qué medidas prácticas cree que deberían tomar los líderes de la Iglesia para promover la sanación después de periodos de conflicto y malentendidos? ¿Podrías reformular la primera parte de la pregunta? Sí, en Europa muchos miembros europeos creen que la Conferencia General es demasiado estadounidense en sus preocupaciones y políticas, y muchos miembros han sentido una desconexión entre la Conferencia General y lo que vivían y sentían. Como líder de la Iglesia, pregunto, ¿qué medida práctica cree usted que es necesaria que usted y nosotros como líderes tomemos para cerrar la brecha y poder sanar? Parte de la respuesta es una mayor conexión entre nuestros oficiales y los elegidos en Europa. Mientras podamos escuchar los problemas a los que se refiere, y no los conozco todos, probablemente algunos, recopilaremos información y analizaremos cómo podemos brindar apoyo de manera bíblica.
Creo que existen desafíos en todo el mundo, no solo en Europa, que el contexto estadounidense podría no afrontar bien, pero creo que escuchar y dialogar es uno de los pasos. Me gustaría decir que sería fantástico tener momentos para escuchar a los europeos que tienen inquietudes sobre su contexto y sus problemas y luego hablar sobre si existen soluciones bíblicas para abordarlos. Diría que los temas bíblicos son realmente importantes. Conozco algunos porque he hablado con algunos líderes europeos en los últimos años. Algunos problemas que enfrenta Europa están fuera de nuestra capacidad para abordarlos desde una perspectiva bíblica. Algunos son completamente abordables si abordamos áreas de la comunidad, la justicia y algunas de las preocupaciones europeas relacionadas con el ámbito postcristiano. Creo que una de las soluciones que se han implementado es que estamos intentando nombrar al menos un secretario asociado que se encargue más de las conversaciones con Europa, pero también del centro de misión postcristiana. Y sé que realizan visitas frecuentes. Uno de los directores asociados está en Suiza y es accesible. Creo que esa es una vía para obtener mejor retroalimentación y mayor comprensión. Y por mi parte, y también por el pastor Douglas, estamos atentos. Si hay inquietudes que podemos apoyar y dirigir, sería genial saberlo. Gracias. Buenas noches, me llamo Andrew Francis, trabajo en la revista Spectrum. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Pastor Mac Edwards y Pastor Douglas, si me lo permiten. Para Mac Edwards, usted trabajó con la iglesia en la Universidad de Andrews. Yo también soy estudiante de la Universidad de Andrews. Como director asociado del Instituto de Misión Mundial, tanto usted como el pastor Keller han hablado extensamente sobre la importancia de la misión en nuestra iglesia. ¿Cómo esperan animar a los jóvenes y jóvenes adultos adventistas a comprometerse con la misión de la iglesia cuando muchas personas de mi edad, tengo 19 años, no participan tanto en los asuntos de la iglesia? Gracias por la excelente pregunta, Francis, y me alegra que un joven de 19 años esté aquí. Bienvenido. Y sí, mi tiempo en el instituto me ayudó mucho. Antes de responder a su pregunta, mi objetivo es fortalecer la teología bíblica, pero también fortalecer la conexión con la gente. Y creo que la manera de lograr que más jóvenes se involucren es a través de la participación desde una edad temprana. No solo participación, sino también un discipulado apropiado. Un discipulado bíblico, entendiendo lo que saben y creen, pero desde una perspectiva con la que puedan identificarse. Pero la participación es fundamental. No quiero decir que los viajes misioneros sean la única manera de participar. Es una forma muy popular de participar y creo que impacta la vida de algunas personas. Pero sí creo que la participación en la toma de decisiones, especialmente en los pilares, desde la perspectiva local hasta la superior. Aquí hay un grupo de jóvenes delegados, incluyendo uno de Oriente Medio y el norte de África. Creo que la participación debe ser holística, debe ser más que a corto plazo y debe ser práctica. Y creo que esas áreas ayudarán. Mis hijos crecieron como misioneros, siguen comprometidos de adultos y estoy agradecido por eso. No tomo el crédito es de su madre y del Señor, pero estuvieron comprometidos toda su vida. Los incluimos en todo lo que hicimos,
plantar iglesias en la vida misionera, incluimos a nuestros hijos y ellos quieren seguir participando. Por eso es realmente gratificante ver eso. No es perfecto. Los niños se convierten en adultos con libertad de elección, pero al menos creo que ese tipo de compromiso es útil, pero debe ser de por vida, continuo y profundo. Y luego mi pregunta para el Pastor Douglas. Muchas escuelas en nuestra iglesia, especialmente nuestras universidades, tienen problemas financieros relativos, a menudo relacionados con la matrícula o malas decisiones administrativas de los líderes escolares. ¿Cómo planea su oficina ayudar a apoyar a nuestras escuelas, especialmente a las universidades, para que sean más atractivas para los futuros estudiantes y mantenga la estabilidad financiera? Esa es una pregunta muy difícil, le agradezco la pregunta. Y reconocemos que enfrentamos desafíos en cuanto a nuestra educación superior, no solo en la división norteamericana, sino en muchas divisiones alrededor del mundo. Nuestro sistema educativo se ve limitado en cuanto a los recursos disponibles para ser más efectivo y excelente en su oferta. Hemos iniciado un proceso en la Asociación General para analizar primero nuestras propias instituciones. Tenemos cuatro instituciones educativas relacionadas con la Asociación General: la Universidad de Andrews, el Instituto Adventista de Estudios Avanzados en Filipinas y la Universidad de Loma Linda y la Universidad Adventista de África. Para comprender mejor los riesgos y obstáculos que enfrentan, algunos son jurisdiccionales, otros simplemente se deben a la falta de estudiantes disponibles. Y para determinar la mejor manera de apoyar estas instituciones para que sean sostenibles en el futuro, primero se empieza con el estudio. Luego surge la idea de que debemos tomar decisiones cruciales en cuanto al número, la ubicación y la eficacia de nuestras escuelas para asegurarnos de que estamos dando lo mejor de nosotros mismos y glorificando a Dios. Ahora, en cuanto a recursos, sí, tenemos 4 instituciones relacionadas con la Conferencia General. Las divisiones tienen las suyas, las uniones tienen las suyas. Por lo tanto, necesitamos una discusión colectiva sobre cómo financiar y apoyar adecuadamente nuestras instituciones educativas, para que también contribuyan a la misión de la Iglesia en cuanto a las mentes, los niños, los jóvenes y los adultos a los que llegan, para que no solo estén preparados para el servicio en la sociedad, sino también para la eternidad. Y para aclarar esto, antes de terminar, cuando hablas de decisiones críticas, te refieres a: sé que no puedes tomar la decisión ahora mismo, pero al decidir reducir o recortar en ciertas instituciones, cada pregunta necesita ser hecha y respondida. Cada pregunta debe plantearse y responderse en cuanto a la situación de nuestras escuelas y lo que hacemos en términos de qué es lo mejor para el futuro. ¿Eso incluye el número de escuelas? Es muy posible. Bueno, pero solo digo que no debemos tener miedo de hacer y responder algunas preguntas muy difíciles. Gracias a ambos. Matt Webster, Centro para el Ministerio de Medios de Comunicación de la Universidad de Walla Walla. Pastor Rick, saludos desde Walla Walla. Una pregunta para usted y el Pastor Douglas. Siéntese libre de responderla también. ¿Cómo puede la Iglesia en misión adoptar nuevos métodos mediáticos como la evangelización cinematográfica y las redes sociales como ejemplos y crear oportunidades educativas para pastores y miembros y futuras generaciones que quizás no sepan cómo llegar a audiencias a las que normalmente no se llega con lo que consideramos métodos tradicionales? Antes que nada, gracias por estar aquí, mi casa de estudio. Agradezco mucho su pregunta. Honestamente, en Oriente Medio y el norte de África, hemos sido, diría yo, pioneros en la transición a las nuevas tecnologías. Contamos con un equipo de medios bastante joven que nos ayuda. Hace varios años dejamos de usar el satélite porque no podíamos saber realmente cuál era nuestra participación. Realizamos un estudio de impacto mediático y nos migramos completamente a los medios digitales.
Nuestra efectividad se ha disparado como resultado de la transición a los medios digitales. En el área de los medios contamos con otras estrategias efectivas para la misión en el terreno. Parte de esa estrategia fue la optimización de los productos que ya teníamos. Otra parte fueron las redes sociales. Y es interesante que al adentrarse en las redes sociales, si se realiza algún proyecto cristiano o de la iglesia, con frecuencia terminamos bloqueados y entonces tenemos que abrir otro canal, etc. Pero hemos tenido varios cientos de miles de seguidores en Oriente Medio y el norte de África, y hemos tenido en los últimos 5 años 70,000 conversaciones espirituales directas con personas de Oriente Medio. Eso es sustancial. Y algunas de ellas se integran en un proceso que resulta muy positivo, dado que este es un espacio público. No diré más, pero sí tenemos un proceso de filtrado, etcétera, en una transferencia, pero es absolutamente hermoso ver vidas transformadas en nuestra gente. De hecho, uno de nuestro equipo de medios está aquí, al igual que uno de nuestros estrategas clave. Así que realmente, y me refiero a Oriente Medio y el norte de África, creo que eso forma parte de ello. Una de las cosas que he desafiado a nuestra universidad es considerar la posibilidad de abrir un espacio para estudiar medios digitales. Tenemos ciencias computacionales y otras cosas, pero necesitamos más programas porque esta es una corriente en ascenso. Casi todos tienen un comunicador ahora, y esta corriente en ascenso es una vía válida para que la gente se incorpore a la iglesia. Tenemos contabilidad, ministerio pastoral, educación, enfermería y medicina. Creo que esa sería otra área a la que podríamos añadir para mayor fuerza educativa, y sé que hay algunas por ahí. Walla Walla tiene una. La PUC, la Universidad de Andrews, la Southern, tienen programas de cine o de comunicación avanzada, y estoy seguro de que otras universidades fuera de Norteamérica también. Me complace informarles que la conferencia general comprende la promesa y el beneficio de un espacio digital y tecnología en la misión. De hecho, hace aproximadamente un año presentamos una estrategia digital para la misión, y también invitaré a Sam a hablar sobre algunos puntos al respecto. Hay 3 iniciativas fundamentales relacionadas con nuestra estrategia y misión digital. Una se relaciona con las redes sociales, otra se relaciona con nuestro sitio web adventist.org en cuanto a cómo lo trasladamos de un sitio corporativo a un sitio de búsqueda, permitiendo que las personas se conecten con la atención pastoral que las conecta con la iglesia local. Y también el tema de la evangelización híbrida, donde combinamos la alta tecnología con el contacto directo en cuanto a cómo hacemos la evangelización tradicional, pero incorporando algún beneficio digital o herramientas digitales para avanzar y acelerar el evangelio. Reconocemos que la tecnología en sí no es la misión, pero debemos usarla para cumplirla. ¿Estamos retrasados como iglesia? Posiblemente, pero nunca es tarde para hacer algo bueno. El viernes se distribuyó un recurso, Estrategia Digital para la Misión, Directrices para una Iglesia. Los autores, Richard Stevenson, uno de los tesoreros asociados, mi colega aquí, Sam Neves, y también Alisa Truman. Creo que les resultará muy beneficioso al pensar juntos cómo aprovechar la tecnología para avanzar y acelerar el evangelio. Quisiera añadir algo al respecto. He sido parte de este sueño de usar la tecnología de maneras innovadoras, y tengo mucho que agradecer a la administración de la Conferencia General durante los últimos años, quizás 7 años, bajo el liderazgo del pastor Ted Wilson y del pastor Juan Pristor. Y también tengo mucho que agradecerle al pastor Douglas, quien tomó eso de la administración anterior y lo mejoró en tesorería, creando un espacio donde realmente pudimos experimentar y probar. Verán, es muy difícil probar cosas que podrían no funcionar.
es muy difícil para los administradores invertir en algo que podría no funcionar. Se requiere mucha valentía y alabo a Dios por la valentía que tuvieron tanto la tesorería como la administración al invertir en esto. Fuimos pioneros en algunas metodologías que funcionaron muy bien, combinando la iglesia local y lo digital, porque esa es la parte difícil. Pero gracias a Dios, creo que los mejores años están por venir, a medida que surgen nuevas innovaciones y podemos expandir esto para que la gente pueda conocer y estar preparada para la segunda venida de Cristo. Muchas gracias por tu pregunta, Matt. Hola, me llamo Jaden Samiachi, trabajo para la revista Spectrum y también soy estudiante de teología en la universidad. Mi pregunta está dirigida principalmente al pastor McEdward, pero cualquiera de ustedes podría intervenir. Pastor McEdward mencionó anteriormente la situación de agitación política que a menudo surge en su división. Bueno, no en la división, sino en Oriente Medio y África del Norte. Y en todo el mundo cada vez parece más violento. Conflictos armados en Rusia, Ucrania, Gaza, Sudán, por nombrar solo algunos. Dada la creciente situación de conflicto global, ¿cuál cree que es el papel de la Iglesia Adventista en la construcción de la paz y más aún en el establecimiento de la justicia en todo el mundo? ¿Y qué perspectivas percibe de la teología adventista que podrían ayudar con este objetivo? Esa es una muy buena pregunta, Jaden, y gracias por hacer una pregunta que creo que es muy relevante. En primer lugar, en Medio Oriente y África del Norte, hemos intentado vivir el Evangelio en medio de la crisis. Por ejemplo, después de la gigantesca explosión que azotó a Beirut en 2020, como referencia, fue en agosto de 2020, y fue la tercera explosión urbana más grande de la historia. Destruyó vidrios y otros objetos por toda la ciudad. Voló las ventanas de mi casa. Nuestra iglesia sirvió durante 70 días seguidos a las personas que perdieron sus hogares durante la guerra. Durante la explosión, recientemente en los ataques de Beirut, estábamos escuchando drones, cohetes y explosiones todos los días durante un periodo considerable. Eso no fue reconfortante, pero cada persona lo manejaba de manera diferente. Nuestra universidad preparaba comida caliente y la entregaba a las personas que habían perdido sus hogares en el sur del Líbano y en Beirut. Teníamos un centro de influencia que no solo se ocupaba principalmente del cuidado de las mujeres, porque estar en la calle y con miles de personas es un verdadero desafío para las mujeres. Tienen que lidiar con duchas, ropa, comodidad, todo. Y creo que esas áreas son el toque de Jesús. Y cuando lo hacemos, traemos justicia, traemos esperanza en medio de la injusticia, que es una forma de hacer justicia. Sé que estoy evadiendo un poco el tema de la justicia. Creo que la justicia es complicada, pero creo que Jesús, representando el carácter de Dios, creía en ella. ¿Cómo representamos la justicia como iglesia o cómo la representan los individuos? Y creo que existe una tensión entre lo local y lo global. Y siendo sincero, aún no lo he resuelto por completo. Pero sí creo que debemos abordar los problemas. Una de las áreas que abordamos es la libertad religiosa. Y la libertad religiosa es un tema de justicia particular que nos afecta. Pero sé que nuestro Consejo General a veces archiva escritos para otros temas de libertad religiosa que no se relacionan con la Iglesia para promover la libertad de elección de las personas. Así que creo que probablemente haya otras áreas. Y como dijo el pastor Douglas, no he estado en la oficina más de 24 o 20 horas. Digamos que me llevará algún tiempo estudiar a ese nivel cómo involucrarme o animar a nuestras entidades. Pero creo que se aplica mejor en situaciones locales. En Beirut fue realmente hermoso.
Y terminaré con esta ilustración. Una de nuestras escuelas en una comunidad musulmana se convirtió en un refugio para más de 350 personas que habían perdido sus hogares en comunidades cercanas. Bueno, ¿cómo beneficia eso nuestro testimonio ante los musulmanes? Bueno, para mí quizás sea indirecto, pero definitivamente los ciudadanos y les dimos esperanza a sus familias. Y a veces eso termina en relaciones que dan fruto. Muchas gracias. Terminaremos con el pastor Emanuel. Hola, soy Lawrence de la Universidad Adventista en Rumanía. Felicitaciones al pastor Douglas y al pastor McEdward. Estoy encantado de conocerlos y hacerles algunas preguntas, especialmente al doctor McEdward, pero sé que las preguntas pueden dirigirse a ambos y cualquiera puede contribuir. Hay dos y pueden parecer un poco relacionadas. Pregúnteles a ambos directamente y luego veremos cómo respondemos, por favor. Recientemente, digamos en las últimas 24 horas espirituales, nuestro recién elegido presidente de la Conferencia General, el pastor Keller, dijo que nuestra manera de hacer misión debía ser que el dinero siga la misión, no la misión siga el dinero. ¿Cómo y a través de qué pasos prevé que esto suceda? Esta es la primera pregunta. ¿Cómo se unen las prioridades en nuestra visión de la misión? La segunda pregunta es, en resumen, ¿cómo podemos ser más proactivos en la misión? En 1969, la Conferencia General tomó la decisión de ver si era factible comenzar a transmitir por radio. 1969 fue una época dorada para la tecnología. La primera estación de radio estadounidense comenzó a emitir en otoño de 1920. Es una diferencia de tiempo considerable. Nuestros pioneros, los pioneros fundadores de la iglesia, fueron un poco más proactivos al decidir emplear la tecnología para el bien de la misión. Entonces, ¿cómo podríamos, como iglesia, volvernos más proactivos y dónde ve que el liderazgo de la iglesia emplee la investigación y el desarrollo de otras entidades en el mundo emplean a este nivel? Gracias. Haré una breve observación sobre la historia. He observado que por lo general hay una brecha de 40 años entre los pioneros y la iglesia mundial que adopta una tecnología. Por ejemplo, usted mencionó que en la década de 1920 H.M. Richards ya predicaba el evangelio por la radio y que la iglesia tardó unos 40 años en establecer la radio mundial adventista que luego la llevaría a otros lugares. La voz de la profecía vino antes y había otros ministerios. De la misma manera, en la década de 1950 tenían fe para hoy y otros ministerios que están escritos que comenzaron a transmitir, pero tardó unos 40 años en establecerse el ministerio de televisión en la forma de Hope Channel. Así que los 40 años en el desierto intentando resolver esto es lo que suele pasar. Ahora, enviamos a nuestros misioneros, primeros misioneros digitales hace unos 20 años y ahora tenemos oficialmente una estrategia para la misión en la Conferencia General. ¿Hemos podido ahorrar 20 años en ese proceso? Quizás, ojalá, pero siempre deseamos usar la tecnología de la manera más rápida posible. Pastor Douglas, ¿podría responder a la primera pregunta? ¿Cómo nos aseguramos de que el dinero siga la misión y que no la misión siga al dinero? Me encanta esa pregunta y por cierto eso refleja otra afirmación que hago desde la tesorería, que debemos invertir el dinero en la misión. Bien, ya conocen el viejo dicho de que hay que invertir el dinero donde está tu boca. Yo digo que debemos invertir el dinero en la misión, pero para lograrlo necesitamos obtener información. ¿Dónde está la misión? ¿A dónde no ha llegado aún el Evangelio? ¿Quiénes aún no han escuchado el Evangelio? ¿Cómo lo escucharán? Y una vez que tengamos esa información, tendremos esa perspectiva sobre las iniciativas que necesitamos implementar ahora en términos de poder
llevar el Evangelio para que podamos terminar esta obra y regresar a casa. Una vez que tengamos esa inteligencia, esa perspectiva y esas iniciativas, entonces necesitamos alinear los recursos a las iniciativas diseñadas para tener el impacto que consideramos necesario. Es necesario realizar una evaluación continua. ¿Logramos lo que nos propusimos? ¿Necesitamos recalibrar aún más nuestros recursos para agregar más o tomar menos porque algunos se necesitan más aquí? Todo con el objetivo de comprender quiénes somos, qué estamos llamados a hacer y asegurar que nuestros recursos estén adecuadamente alineados. Hay otras extensiones de esto. Tenemos los costos administrativos y los gastos generales que implica operar nuestra iglesia, ya sea la conferencia general, una división, una unión, una conferencia o incluso una iglesia local. ¿Cómo podemos utilizar nuestros recursos de forma más eficaz y eficiente para que en lugar de destinarlos a gastos operativos, los invirtamos en la misión y tengamos un impacto positivo? Esa es la mentalidad que el pastor Keller y yo hemos tenido durante los últimos 4 años. Y ahora nos acompaña el pastor McEdward. Continuaremos con esa mentalidad, entendiendo la misión y asegurándonos de invertir el dinero donde está la misión. Intentaré dar una respuesta breve para que podamos pasar a otras preguntas, pero lo agradezco mucho. A menudo como adventistas, adoptaré el otro enfoque. Me gusta esto. Lo que acaba de compartir el pastor Douglas es muy significativo, pero como iglesia adventista a menudo desarrollamos áreas de fortaleza y esas áreas de fortaleza en la membresía desarrollan iglesias y plantan más iglesias donde ya existen. Y me encantaría ver que cada iglesia o congregación que ya es sustancial y saludable piense en cómo plantar una iglesia en otro país o contexto en lugar de traer los recursos a casa. En el 95%, ese es un estudio antiguo, así que no me cites con demasiada dureza. Un estudio antiguo sugirió que el 95% de todos los recursos cristianos se gastan manteniendo la estructura de las iglesias de Norteamérica cristianas no adventistas, y eso no deja mucho margen para enviar a compartir. Creo que los grupos étnicos no alcanzados son parte de nuestra comisión. Creo que eso es parte de nuestro mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14 dice que el primer ángel es aquel que comenzó en la década de 1840. ¿Se ha completado? No. Todavía hay grupos de población, lo que llamamos grupos de personas de más de 1 millón de personas que nunca han tenido la oportunidad de conocer si deberían creer lo que creemos porque no han estado expuestos a ellos. Los medios de comunicación están ayudando mucho. La IA también podría ayudarnos mucho a través de la traducción, etc. Pero creo que debe usarse con criterio. Por lo tanto, creo que la inversión en lugares donde no hay iglesias es realmente significativo y aprecio profundamente no solo a la conferencia general, sino también a las divisiones y algunas instituciones que invierten en Medio Oriente, porque de lo contrario no tendríamos un equipo, uno pequeño. No tendríamos el equipo sustancial que tenemos y eso ayuda a que la misión avance. Y como resultado de invertir donde no hay iglesias, tenemos miembros en países a los que no puedo ingresar. Tenemos grupos pequeños y congregaciones. Tenemos 20 nuevos graduados de teología en un nuevo programa de teología árabe. Tenemos pastores uno por uno. Estamos incorporando un nuevo pastor en cada país y algunos se han graduado de la Universidad del Medio Oriente. Así que me entusiasma la pregunta porque si invertimos el Evangelio, crece y eventualmente se extenderá a otras áreas. Mi objetivo en MENA era enviar misioneros a otras partes del mundo. Quizás sea un objetivo longitudinal, incluso generacional, pero creo que podríamos considerarlo una inversión a largo plazo, no a corto plazo.
Y no digo que no debamos plantar iglesias en nuestras propias comunidades, pero necesitamos pensar en el extranjero. Se nos acaba el tiempo, intentemos agilizar las últimas preguntas, especialmente las respuestas, caballeros, intentemos abordarlas. Oh, disculpa. No nos culpen, lo estamos pasando bien. Me doy cuenta. Hermanos, les deseo bendiciones. Me llamo Marek Mitik de Hope Channel de la Unión Polaca. Tengo algunas preguntas con respecto a nuestras políticas sobre negocios. A veces las tiendas están llenas y las iglesias vacías. Estaba de visita camino a la conferencia en Battle Creek y tuvimos un comienzo grandioso, pero ahora no parece tan próspero. Una vez estuve en Australia y me sentí muy orgulloso al ir a una tienda sencilla y ver productos de sanatorio. La mitad de los estantes estaban llenos de productos adventistas. ¿Tenemos políticas para iniciar negocios? ¿Cómo podemos llegar a la gente, apoyar la misión y llegar a lugares no alcanzados? Una vez escuché una declaración muy buena: hacer que el adventismo vuelva a ser grande. Entonces podemos volver a nuestros comienzos cuando éramos buenos, con pocos problemas, y podemos hacer negocios como iglesia. ¿Está permitido por nuestras políticas iniciar negocios? Me sentiría orgulloso al pasar por IKEA. Creo que son muy inteligentes. Me encantaría que perteneciera a nuestra iglesia, que esté cerrado los sábados. La gente de allí pregunta ¿por qué? Si pudiéramos tener una red de alimentos o una red global y llegar a lugares gracias a ella, ¿lo permiten las políticas? Es sorprendente la profundidad transcultural que una frase tiene. Permítame ser cauteloso con esto. ¿Sugieres que para que el adventismo vuelva a ser grande de nuevo, se necesitan negocios? No, estoy pensando en los momentos en que fuimos excelentes en algunas cosas y de alguna manera colapsamos y a veces perdimos momentos, pero no es tan difícil volver a algunos temas. Sabemos cómo preparar un alimento, conocemos estas cosas. ¿Por qué no empezar de nuevo? Bien, entonces no estaba sugiriendo que era solo un ejemplo. Sí, nuestra grandeza se encuentra en nuestra simple comprensión de nuestra herencia bíblica y de que Jesús regresará. Si eso es lo que me das, estoy listo para ir contigo. Pero en cuanto a poder emprender negocios como iglesia, debemos ser cuidadosos. No estoy sugiriendo que no debamos tener negocios. Tenemos algunos muy exitosos, sanatorio en Australia y otros en todo el mundo, pero debemos ser muy cuidadosos para asegurarnos de que las personas adecuadas dirijan estos negocios, para que no se conviertan en una distracción ni una carga para el propósito principal de la iglesia, que es predicar el Evangelio. Podemos beneficiarnos de los recursos que estos negocios bien administrados aportan a la iglesia, pero ese no es nuestro enfoque principal. Es auxiliar, complementario, pero no es nuestro enfoque principal. ¿Podemos tenerlos? Sí. Necesitamos encontrar a las personas adecuadas para hacerlo con la mentalidad adecuada de que es contribuyendo a la misión. Muchas gracias. Sí, Andy Roman de Advent Messenger, Pastor Samuel Neves, gracias por organizar esta reunión con nuestros directivos. Mi pregunta es para nuestro secretario ejecutivo, el Pastor Mac Edward, pero Pastor Douglas, siéntase libre de opinar. En 1998, el Comité Administrativo de la Conferencia General, ADCOM, estableció un comité ad hoc para organizar el diálogo con el liderazgo de Hope International, el Instituto Harland y ministerios
independientes representados por los Dres Collin y Russell Standish y el pastor Ron Spear. Se reunieron con estos líderes ministeriales en 2 ocasiones distintas, con un total de 3 días y medio, con el objetivo de buscar la unidad, ofrecer oraciones, aclarar malentendidos, hacer preguntas y fortalecer las relaciones. Por lo tanto, mi pregunta es, dado el claro precedente ya establecido por ADCOM, ¿podrían nuestros directivos en la Conferencia General considerar con oración establecer un nuevo comité ad hoc con el propósito de reunirse con pastores como Conrad Vine, Ron Kelly, Dennis Page, James Milan y otros? ¿No sería una reunión audaz como nos pidió nuestro presidente? ¿No brindaría una oportunidad para dialogar, buscar aclaraciones, expresar inquietudes mutuas, traer unidad y sobre todo la tan necesaria sanación? Gracias. Gracias por su pregunta. He sido amigo de algunas de las personas que mencionó durante mucho tiempo y uno de mis principales objetivos a lo largo de mi ministerio, mi creencia fundamental, es la reconciliación basada en 2 Corintios capítulo 5, que llevamos a cabo el ministerio de la reconciliación. Creo que la reconciliación se basa en la comprensión y también en, ¿cómo puedo decir esto? No atacar a individuos ni estructuras que no transmiten noticias veraces. En otras palabras, me encantaría reconciliarme con las personas mencionadas. Aunque no tengo ningún problema personal, me encantaría ver a cada adventista unirse hermosamente en misión. En mi opinión, la reconciliación es una expresión fundamental de nuestra redención con Jesucristo. ¿Cómo expresarla? Debe hacerse en un ambiente seguro, donde ambas partes estén dispuestas a dialogar abiertamente y a reducir la retórica. Para ser sincero, me he centrado en la misión en Oriente Medio y el norte de África y he tenido muy poca exposición intencionalmente a las partes involucradas en este asunto, excepto para saber que ha habido un problema allí. De hecho, me encanta la reconciliación. ¿Cómo abordarla? En el nombre de Jesús y el avance de la misión en nuestra iglesia es fundamental. Y creo que debe ser un diálogo con nuestros oficiales y demás. Simplemente estoy compartiendo mi corazón. Creo que el área principal en la que debemos invertir es en compartir el Evangelio, en compartir los mensajes de los 3 ángeles, incluyendo el tercero. Creo que nuestro mundo necesita una advertencia sobre dónde nos encontramos en la histórica. Sin embargo, la unidad a veces se logra mediante la misión. Y entonces creo que si nos unimos en la misión, de alguna manera también nos unirá mejor. Puede que esa no sea la respuesta completa que buscas, pero recuerda que soy nuevo aquí y no he tenido ningún problema, excepto cómo sobrevivir a una sesión de la conferencia general con algún tipo de latido aún activo y no haber dormido durante un par de días afecta un poco mi respuesta. Pero yo creo que la reconciliación es el ministerio que Cristo nos ha encomendado. Buenas tardes. Es un placer estar aquí y felicitaciones a ambos por su elección. He trabajado en periodismo durante unos 40 años.
doy clases de periodismo en una de nuestras universidades, intentando formar a otra generación de buscadores y defensores de la verdad. Creo que una de las historias más importantes del adventismo en los últimos 30 años es la diversidad. De muchas maneras es una historia desconocida. Con todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, especialmente aquí en Estados Unidos, el aumento del racismo y los sentimientos anti-inmigratorios, me preocupa que la Iglesia guarde tanto silencio sobre estas cosas cuando somos una iglesia de inmigrantes. Me pregunto si la Conferencia General puede desempeñar un papel para ayudarnos a aprovechar nuestra diversidad, nuestra voz y nuestros recursos para ser una voz, un defensor, para alzar la voz contra todo lo que está sucediendo. Considerando que quienes formamos parte de la división norteamericana aún estamos en un país donde tenemos libertad de expresión, libertad de prensa y libertad religiosa. Les digo a mis estudiantes constantemente, en la primera enmienda incluye 5 libertades. No se trata solo de libertad religiosa y libertad de prensa y libertad de expresión, la libertad de reunirnos pacíficamente. Podemos usar el tiempo y las libertades que tenemos para defender a quienes están perdiendo sus libertades sin preocuparnos solo por nuestra libertad religiosa, ya que todo está conectado. Entonces, ¿de qué maneras? Espero que estés de acuerdo conmigo en que eso es algo que podemos hacer y, de ser así, ¿cómo podemos usar nuestra influencia para abrazar la diversidad que se ha convertido en una palabra sucia en este país? ¿Cómo podemos recuperarla y usar nuestra influencia para marcar la diferencia? Recuérdame tu nombre. Alva James Johnson. Alva, gracias por la pregunta. Comenzaré porque es parte de la comunicación y luego nuestros oficiales la complementarán. El mundo digital ha creado un escenario donde todo está en todas partes a la vez. Por lo tanto, los problemas de inmigración suelen estar relacionados con un país en particular. En este caso, las referencias a Estados Unidos, el sentimiento antimigratorio, etc., lo que forma parte de la Conferencia General, opera en ese territorio a través de la división norteamericana. Sin embargo, las páginas de la Iglesia Mundial en inglés son la voz oficial de la Iglesia a nivel mundial. Por lo tanto, todas nuestras redes sociales representan al adventismo al mundo y tratamos de evitar situaciones específicas de algún país en particular, ya que es la Conferencia General. Por lo tanto, necesitamos fortalecer el diálogo entre la Conferencia General y la División Norteamericana, como lo hemos estado haciendo a lo largo de los años, para que estos temas se presenten aquí de una manera que llegue a las partes interesadas. A veces tenemos problemas globales o problemas que han dado lugar a una conversación global, en cuyo caso deberíamos tener más que decir al respecto. Pero esa es una dinámica con la que estamos trabajando con quienes tienen problemas regionales. ¿Es la Iglesia Mundial? ¿Lo mencionamos o no? Y esa es parte de la conversación al respecto. Nos complace republicar artículos escritos por diferentes uniones. Por supuesto, trabajamos con la división para aprobarlos antes de publicarlos. Pero esa es la dinámica actual y necesitamos mejores historias de personas que luchan con esos problemas, mejores historias de ellos, para que podamos conectar esto con el mundo y con la misión que tenemos. Pero esa es parte de la dinámica. Por favor. Solo quiero señalar que lo que está sucediendo es muy global. Muchas de las personas que vienen de estos países tienen prohibiciones de viaje que les afectan. Por lo tanto, lo que sucede aquí en Estados Unidos afecta al mundo. Y entonces, podemos usar las libertades que tenemos para hablar en nombre de muchas de estas personas. Y esto se está extendiendo por todo el mundo. Excelente argumento. Uno de los momentos más conmovedores para mí en nuestra iglesia fue durante la pandemia, cuando se celebró una conferencia anual de líderes. Creo que el 2021 se dedicó a los ismos, el racismo, el etnocentrismo y muchos de estos temas. Muchos de nuestros líderes presentaron casos prácticos y animaron a la iglesia a involucrarse más en la solución de este problema global. Y creo que es global. Creo que vale la pena ver esa conferencia.
No sé si alguien aquí recuerda el año en que se realizó. Me refiero a Gina, pero quizás alguien más. Hicimos una declaración global al respecto. Sí, tribalismo, racismo, etnocentrismo. Honestamente fue uno de mis momentos de mayor orgullo, una humanidad, uno de mis momentos de mayor orgullo como Iglesia Mundial, porque vi cómo estábamos abordando este tema. Esa conferencia principal surgió de un desafío reciente en ese momento aquí en Norteamérica. Así que la Iglesia no es necesariamente ignorante del problema del racismo. De alguna manera, no siempre lo tenemos presente. Pero hay otra área práctica y el pastor Douglas podría decir más al respecto porque soy muy nuevo en el equipo, pero realmente intentamos ser muy diversos en las nominaciones para tener esa pequeña muestra de lo bueno. Eso significa que todos estamos representados y no lo hacemos solo por representación. Lo hacemos porque hay profesionales legítimos en nuestra iglesia que representan a todos. Y no queremos que todos se parezcan a mí. En cierto sentido, todos quieren a alguien en el liderazgo que los represente o se parezca a ellos. Y lo entiendo, pero creo que la forma en que se hacen las nominaciones es muy diversa, incluso en una división con grupos étnicos similares. A menudo se dividen en diferentes tribus para rotar. Así que creo que nuestra iglesia está intentando hacer algo en las estructuras de liderazgo. Cómo se reduce a nivel local, obviamente será un desafío. Así que sé que mis respuestas son largas y estoy respondiendo a cada pregunta. Está bien, muchas gracias, espero, Pastor Emanuel, que su pregunta sea para el Pastor McEdward, porque necesitamos despedir al Pastor Douglas. Él tiene un comité que lo espera para unirse. Muchas gracias, Señor, por unirse a nosotros y por responder a todas las preguntas. Bien, gracias, pastor. Saludos a todos. Gracias. Por favor. Bien, muchas gracias. Emanuel, del Departamento de Comunicaciones de la División de África Centro Oriental de la Conferencia General. Tengo un par de preguntas relacionadas con el tema que espero sean interesantes. Quiero hablar sobre la misión resiliente. Esta iglesia entiende al leer la Biblia que no siempre será como es ahora. No siempre tendremos la libertad, ni siquiera el lujo de proclamar el Evangelio al mundo entero. Así que ahora nos centraremos en los miembros, porque se trata de la participación total de los miembros. La primera pregunta es, ¿qué podemos hacer? Si tienen alguna idea, sé que son nuevos en esto, ¿tienen alguna idea sobre cómo la iglesia puede realmente orientarse hacia esta idea de que la misión podrá continuar de forma resiliente, incluso cuando suceda lo que sabemos que va a suceder? Así que eso es lo primero. Y la razón por la que hago esa pregunta es porque cuando nos interesan las elecciones globales a nivel de la Asociación General, la idea de que puede venir a la mente de la gente es, ahora tenemos líderes que se encargarán de todo, pero en algún momento no tendremos acceso a eso. Entonces, ¿cómo puede la misión ser resiliente? Y la segunda pregunta relacionada de alguna manera es, ¿cuál es el valor añadido para un ser humano en el planeta Tierra cuando un adventista se muda al lado? ¿Hay alguien que podrá explicarles Daniel capítulo 9? ¿Cuál es el valor? ¿Qué nos gustaría ver que signifique para un ciudadano del mundo tener un adventista viviendo cerca de él en su comunidad? Entonces, esas preguntas, misión resiliente y el valor añadido. Hiciste algunas preguntas muy buenas, Emanuel. Me alegra mucho verte. La misión resiliente es local y global. En términos globales, en Oriente Medio y el norte de África, intentamos que la gente
no se traslade con frecuencia, ya que las relaciones son intransferibles, especialmente en algunos de los contextos donde he trabajado, por lo que necesitamos gente a largo plazo. Algunos misioneros pioneros de otras religiones se han quedado en una zona a pesar de la guerra o los levantamientos políticos hasta su muerte, y son enterrados donde fueron. Como resultado, puede que solo hayan discipulado a 3 o 4 personas, pero esas 4 se convirtieron en pastores. Así que tienen pastores nacionales que se han formado y ya no dependen de trabajadores extranjeros. Y creo que en algunas zonas del mundo necesitamos especialmente trabajadores extranjeros resilientes a largo plazo. En cuanto a la participación local total de los miembros, diría que debemos tener claro que la evangelización es menos un programa que una cuestión personal y un estilo de vida. Es parte de una expresión de quién soy. Si conozco a Jesús y he experimentado su bondad, entonces puedo hablar de ello. Por ejemplo, en la fila del supermercado. Puede sonar radical, pero para algunos de nosotros que somos extrovertidos, no lo es tanto. Necesitamos poder compartir y conectar con personas a quienes podamos decirles que Dios respondió una oración mía esta semana. Él ayudó a mi hijo, Él ayudó a mi hija, y mira, ha sanado el matrimonio de mi vecino o algo por el estilo. Así que hacer que el Evangelio sea práctico y cercano para nuestros vecinos es realmente importante. Creo que exageramos al decir que el Evangelio solo trata sobre las 28 creencias, aunque en última instancia se trata de comunicar el mensaje completo de Dios. Pero también tenemos que vivir el Evangelio de una manera que nos conecte con las personas, de una manera amorosa y que honre a Cristo. Pienso en una cita de Elena G. de White que dice, no la voy a decir correctamente: el mayor testigo es un cristiano amoroso y amable. Y creo que si cada miembro de nuestra iglesia fuera esa persona para sus vecinos, y no estoy en contra de los eventos, pero eso alimenta los eventos, eso confirma lo que está sucediendo. Mi esposa y yo oramos constantemente: Señor, danos otro estudio bíblico. A veces esa oración se responde y vemos cosas asombrosas. Como administradores debemos seguir involucrados, pero pienso en el miembro de la iglesia, en un cristiano amoroso y amable, y de ahí surgen conversaciones que deben estar listas para avanzar. A veces cuando hacemos un amigo no queremos ofenderlo, así que nos quedamos donde estamos. Necesitamos avanzar en la línea de la redención, la verdad y el pronto regreso de Jesús. Y no debemos ignorar las dificultades. Creo que la importancia de que un adventista se integre a una comunidad es brillar con fuerza. Y pase lo que pase, brillar con fuerza debería ser lo que todo adventista piensa, porque nuestras lámparas están iluminando áreas que no tienen luz. Creo que es muy significativo. No sé si eso responde bien a la pregunta, pero diría que debemos aceptar el mensaje que Dios nos ha dado y seguir la verdad bíblica plenamente. En algunas partes del mundo la predicación es muy difícil. En nuestra región la membresía actual nos tomaría 273 años si cada miembro compartiera un solo mensaje sencillo del Evangelio. Y me refiero a la predicación básica sobre quién es Jesús para completar la tarea. No estoy satisfecho, porque la gente normalmente necesita saber más sobre quién es Dios, sobre su amor y su justicia en el estado de los muertos y su cuidado de las personas y cómo se aplica esto a mi familia. Y entonces se suele dedicar mucho estudio bíblico a ayudar a las personas a estar lo suficientemente expuestas como para tomar una decisión informada. ¿Cómo logramos eso en lugares del mundo donde hay pocos adventistas o entre grupos étnicos donde no hay adventistas? Y creo que debemos promover que nuestros miembros se muden a comunidades cercanas. Claro, otros estados, otros grupos étnicos
deben ser este testigo, ser la persona que dice, voy a afirmar que Dios es el dueño de mi vida y lo arriesgaré todo. Y si lo hacemos, Dios bendecirá abundantemente nuestra misión de compartirlo y dejar los resultados en manos de Jesús, el Espíritu Santo, atrayendo a la gente hacia Él. Tenemos que sembrar abundantemente semillas y esas semillas deben ser de diversos tipos. Pero es hermoso lo que tenemos y no debemos ocultarlo. Debemos dejar que todos lo sepan y probar a Jesús. Probar y ver que el Señor es bueno. Es lo que necesitamos ser. Ojalá pudiéramos darle un púlpito al pastor McEdward. Eso hubiera sido genial. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor McEdward, por acompañarnos. Gracias a los periodistas por hacer las preguntas. Y gracias a los que están en su casa por seguir las conferencias de prensa y ver lo que sienten nuestros líderes. En definitiva, espero que hayan tenido una muestra de lo que llevan en el corazón y de su pasión por Cristo y la misión. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Disculpen, no podré quedarme después. Estoy muy atrasado a otra entrevista que han estado reprogramando todo el día debido a mis otras citas, incluyendo esta. Así que les pido perdón. Necesito salir. Correr. Hace 20 o 30 minutos. Gracias.